¿Qué onda, Warriors? Sean bienvenidos a una nueva ficha de personajes no jugables. Esta vez con la última parte de esta serie de videos. Les recomiendo ver las primeras 3 partes si aún no lo han hecho, donde cubrimos muchos personajes bastante interesantes, pues en esta última parte también nos esperan personajes interesantes que lamentablemente nunca fueron jugables. Así que bien, sin nada más que decir, comencemos con las fichas de personajes no jugables de KOF, parte final. Nest. Apariciones en KOF, KOF 2001. Origen. Nest es un personaje que apareció por primera y única vez en The King of Fighters 2001, solo dentro del argumento de la historia. Es el líder y creador de la organización criminal Nest, grupo que busca dominar el mundo mediante el uso de armas humanas modificadas genéticamente, el uso de armas de alta tecnología y sobre todo mediante la clonación de individuos increíblemente poderosos, como Kyo Kusanagi, por ejemplo. Es un hombre adulto que viste un traje blanco similar al que puede llevar un rey, además de llevar consigo siempre una espada blanca de gran tamaño, siendo esta su arma principal. Nest es el nombre del CEO y creador de Nest, grupo criminal que lleva su mismo nombre y con el cual ha usado los torneos de KOF para tratar de reunir datos de los peleadores más fuertes del mundo con el fin de utilizarlos en su beneficio. Fue hasta KOF 2001 que se supo de la existencia de este personaje como el máximo líder del grupo, siempre acompañado de 2 personajes misteriosos, un hombre y una mujer, que aparentemente servían como sus hombres más fuertes. Dentro del argumento del manga de KOF 2001, se le puede ver dando órdenes a los demás miembros de su grupo. Lo cierto es que Nest es en realidad una marioneta de Ignis, personaje que es el verdadero encargado de dirigir a cada uno de los miembros de Nest desde las sombras. Las razones de por qué Ignis hace esto son un misterio. Nuevamente el manga oficial nos permite ver cómo durante el encuentro final entre el equipo de K e Ignis, este último les revela la verdad sobre sus planes de convertirse en Dios y cómo la organización fue solo una fachada para lograr sus planes. También se confirma que Nest no es sino un androide que Ignis creó para engañar a todas las personas y que actuaba como el verdadero hombre detrás de todo. Paso seguido comienza el combate y Nest con su gran espada comienza su ataque contra K y los demás, pero como sabemos los manguas no son canon. El juego es un poco más sutil en este aspecto, limitándose únicamente a mostrar cómo Ignis deshace el cuerpo de Nest para abrir paso a la batalla final. En cualquiera de los 2 casos, Nest es simplemente un androide de combate creado por Ignis para serle de ayuda en la batalla final, mismo que usó para dar órdenes a individuos como Zero, Ron y cualquier otro miembro dentro de la organización. Curiosidad: se dice que Nest actúa como el supuesto padre de Ignis, pero debido a que es un androide más de la organización, se desconoce si en realidad su imagen deriva del verdadero padre de Ignis. Rimelo y Shroom. Apariciones en KOF, KOF 11 y KOF 13. Origen: Shroom y Rimelo son personajes que aparecieron por primera vez en KOF 11, durante el final del Ikari Team, como miembros no identificados de los de la Tierra Distante. Más tarde, los miembros de los de la Tierra Distante logran viajar a la época actual. Saiki les ordena a sus seguidores localizar a los descendientes de la familia Blanctorche y apoderarse inmediatamente de los legendarios tesoros sagrados con el fin de profanar el poder de Yamata no Orochi. Al poco tiempo logran descubrir la existencia de los populares torneos KOF, competencias de clase mundial en la cual se han reunido en varias ocasiones los poseedores de los tesoros sagrados. Gracias a esta información, Saiki ordena a sus seguidores encontrar los medios necesarios para llevar a cabo un nuevo torneo de KOF durante el año 2003. A partir de ese momento, los seres que fueron llamados los Diablos por la gente del pasado, ahora se hacen llamar a sí mismos los de la Tierra Distante. En KOF 11, luego de la culminación del torneo, la armada de los Ikari se encargó de recuperar el cuerpo de Magaki, uno de los integrantes de los de la Tierra Distante, que fungió como el organizador del torneo y que compitiera contra el equipo ganador al final del evento. Tras su muerte causada por la traición de su compañero Shion, el cuerpo de Magaki fue puesto en custodia para analizarlo y tratar de averiguar más sobre quiénes son los integrantes de ese enigmático clan. A los pocos días de terminados los eventos del torneo, el comandante Heidern reúne a varios participantes del torneo, así como a su grupo de mercenarios, en un inmenso portaaviones militar, con el fin de realizar una conferencia y explicarle a los involucrados contra quienes están enfrentándose.
La conferencia da inicio y tanto Heidern como sus hombres se encuentran en el centro de la explanada describiendo todo lo ocurrido a los asistentes. Primeramente, mencionan que Magaki pertenecía al mismo clan que Mukai, y tras analizar el cadáver del mismo, descubrieron que ninguno de ellos es humano. Tras esa explicación, las luces comienzan a fallar, y Heidern pide que se activen las luces de emergencia. Al encenderse, dos extraños personajes se encuentran delante de él. Ralph y su equipo se alarman por lo ocurrido, pero Heidern les pide que conserven la calma. Este les pregunta a los dos extraños cómo han entrado a ese lugar. El joven misterioso de cabello rubio sostiene el parche de Heidern en su mano y le dice que fue fácil acceder a ese lugar, mientras la pequeña niña que le acompaña le coloca el parche a su compañero. Este le dice que se llevarán el cuerpo de Magaki y han destruido una de las naves continuas como advertencia. Tras esas palabras, las alarmas se encienden y ambos jóvenes desaparecen ante la sorpresa de todos. En KOF 13, poco antes del comienzo del torneo de ese año, Heidern sostiene una reunión especial con varios de sus agentes especiales, entre los que se encuentran Vanessa y Seth. El comandante les entrega una serie de informes confidenciales, entre los que se encuentra el reporte de los dos extraños jóvenes que irrumpieron en el portaaviones para robar el cuerpo de Magaki. Los preparativos para el torneo de KOF 13 comienzan como es costumbre, y las invitaciones entregadas por lo de la Tierra Distante a los equipos seleccionados comienzan a llegar a sus destinos. Conforme los eventos han ocurrido, el grupo rival ha logrado apoderarse de los tesoros sagrados de Yori Yagami y Chizuru Kagura, el Magatama y el espejo de Yata respectivamente, por lo que la participación de Kyo Kusanagi es crucial para así robar su legendaria espada Kusanagi. Tras su regreso a Japón con motivo del nuevo torneo, Kyo se encuentra caminando de regreso a casa durante la noche. Dos extrañas figuras lo están acosando en la oscuridad. Se trata de los jóvenes que robaron el cuerpo de Magaki un año atrás. Shroom y Rimelo, ambos, corren rápidamente directo a Kyo, pero él se percata de ello y da media vuelta para atacar a sus agresores. Shroom, el joven de cabello rubio, ataca a Kyo, pero este logra defenderse, provocando una gran explosión. Tras ello, el joven entrega a Kyo su invitación para ese año y se retira rápidamente junto a su compañera. Tras el encuentro con Kyo Kusanagi, Shroom y Rimelo se encuentran caminando dentro de la dimensión alterna que Shion y Magaki utilizaron en el torneo anterior. Allí se encuentran con Ash Crimson, otro de los integrantes de lo de la Tierra Distante, quien les pregunta sobre lo ocurrido, pues puede ver quemaduras en la ropa de Shroom, a lo que él responde que tuvo un encuentro con Kyo. Ash aprovecha el momento para decirle a ambos que siguen a esa persona, refiriéndose a su maestro Saiki, que no terminarán bien. Invita a ambos a que vayan a esa habitación, pues allí encontrarán respuestas sobre lo que está por ocurrir. Tomando en consideración la advertencia de Ash, Shroom y Rimelo llegan a la habitación mencionada, la biblioteca del clan. Es allí donde encuentran información relacionada a los planes de su maestro en un viejo libro que contiene información sobre las esferas del tiempo y cómo su maestro Saiki planea deshacerse de sus seguidores con el fin de lograr su cometido de apoderarse del poder de Orochi. Shroom se da cuenta que son solo peones en el plan final de su maestro, pero en ese momento Rimelo le entrega una gabardina que deben vestir, pues el clímax del torneo está por ocurrir y deben acudir al llamado de Saiki. Shroom viste la prenda y se retira de la biblioteca, no sin antes decirle a su compañera que deben hablar sobre su futuro. Cuando Saiki decide hacer frente a los ganadores del torneo, se puede ver a Shroom y Rimelo acompañándolo junto con el resto de los miembros de su clan. Sin embargo, esta sería la última ocasión que verían a su líder, pues sería derrotado en esa batalla en la cual ninguno de ellos intervino, pues queda claro que ambos eligieron terminar toda relación con el clan y escapar juntos. Tras la muerte de Saiki, tanto Shroom como Rimelo se encuentran caminando sin rumbo en la extraña dimensión antes vista, cuando son sorprendidos por un viejo conocido que clava su lanza en el suelo. Se trata de Shion, el cual se encuentra con vida. Tras todo ello, el paradero de estos personajes es totalmente desconocido. Curiosidad. Como curiosidad, en el manga de KOF 12, Shroom es representado como una mujer y no como un hombre. Aunque tomando en cuenta que varios miembros de su clan no son en verdad humanos, es posible que su forma actual sea solo para ocultar las apariencias
justo como Magaki, o bien se trató de un error por parte del autor de dicho material. Ron, apariciones en KOF, KOF 2000, KOF 2001, 2003, 11 y 13. Origen. Ron apareció por primera vez en KOF 2000 durante el final del Benimaru Team para ser presentado como un villano potencial. Más tarde apareció como Striker de Zero en KOF 2001. A pesar de no ser un personaje seleccionable en ningún juego de KOF, tiene uno de los papeles principales dentro de la historia. De acuerdo a su perfil oficial, su objetivo principal es ser capaz de manipular la propia muerte. Es un antiguo líder de un grupo de élite de asesinos llamados el Clan Hisoku, y padre de un número considerable de miembros, entre ellos Duolon y una hija que nació de una relación extramarital, Xiaolong. A pesar de no aparentar tener malas intenciones para su clan, cierto día y para sorpresa de todos, decide acabar con las vidas de una cantidad considerable de miembros de su aldea. Tras sus terribles actos, emprende su huida y desde entonces se ha unido a quienes puedan ayudarle en su búsqueda de obtener poder. Desde entonces, Ron es perseguido por miembros de su clan para ser asesinado y que pague por sus actos. Entre ellos están Lin y su hijo Duolon. En la saga de Nest, su ambición de poder lo llevó a formar parte de la organización criminal Nest, grupo que trata de dominar el mundo mediante el uso de armas y experimentos genéticos. En el torneo de KOF es perseguido por Lin, el hombre más fuerte de su clan de asesinos, solo por debajo del mismo Ron. Lin, al enterarse por medio de sus pistas de que Ron puede estar involucrado en el torneo, decide participar al lado de Benimaru para tratar de ganar la competencia y dar con el paradero de aquel hombre. En el final del equipo de Benimaru se puede ver a todos los miembros del equipo siendo afectados por el impacto del rayo lanzado por el cañón Zero. Tras ello, Lin queda atrapado debajo de algunos escombros y le es imposible moverse, pues su pierna queda atrapada, momento que Ron aprovecha para finalmente aparecer. Lin se sorprende y le dice a Ron que su ambición de poder le ha llevado a cambiar su apariencia, dejando en claro que el aspecto de Ron originalmente no es tan demoníaco como el que se conoce actualmente. Esto confirmaría que Ron ha tenido éxito en su búsqueda de poder, muy posiblemente por ayuda de algún experimento de Nest en él. Cuando Ron finalmente se dispone a matarlo, Benimaru aparece detrás de él y ejecuta una de sus técnicas especiales para tratar de neutralizarlo, pero como si de un ninja se tratase, logra dejar un objeto en las manos de Benimaru. Luego de todo ello, Ron desaparece ante la vista de todos. Para el torneo siguiente, Ron parece tener más influencia dentro del grupo, puesto que en el manga oficial de KOF 2001 se le puede ver en las instalaciones de Nest al lado del Zero original e incluso en conferencias importantes impartidas por el mismo Nest. De igual manera, Lin continúa su búsqueda y para ese año se une al equipo de K, pues ellos pretenden acabar de una vez por todas con la organización. Luego de que el equipo ganara el torneo, los miembros del equipo son llevados a una sede en las alturas, donde se encuentran con Zero, quien se encuentra acompañado por su león modificado genéticamente Glaugan, Chrysalid y Ron. Luego de que Ignis es derrotado y todos logran estar a salvo en la Tierra, Lin le dice a los demás que no cree que Ron haya muerto durante la batalla final, y se marcha. Se supo que Ron seguía con vida pues aparece en el final del Psycho Soldier Team. En él, Ron aparece al lado de Misty, acompañante de Ignis, y quien presumiblemente todo el tiempo estuvo de su lado. Ron entonces expresa su deseo de obtener el legendario poder que corre por las venas de Bao y Kensou, aunque no se sabe si su necesidad por obtener dicho poder se deba a su constante deseo de obtener más fuerza o si exista algo en Bao y Kensou que solo él sabe. Lo cierto es que desde 2001, Ron tiene puesta su mirada en ellos dos. En la saga de Ash, la búsqueda de Ron no termina para el clan de Lin, puesto que durante el torneo de KOF 2003, el encargado de encontrarlo no es otro que su hijo, Duolon, quien es también el mejor alumno de Lin y el tercer miembro más fuerte del clan Hisoku. En el final del equipo de Ash, Duolon les dice a sus compañeros que debe marcharse, luego de que sintiera la presencia de su padre no muy lejos de allí. Como habíamos mencionado antes, la última aparición real de Ron se dio nuevamente en el final de Psycho Soldier Team en KOF 11. Aparece al final de la secuencia acompañado de Misty y tres extraños personajes que hasta la fecha siguen siendo desconocidos, presumiblemente miembros desertores de su clan o quizá criaturas desconocidas, pues el más grande de ellos carece de aspecto humano.
En el extremo izquierdo, y para sorpresa de muchos jugadores, se encuentra Lin, cubierto completamente de un vendaje extraño. Mucho se especula sobre si también decidió traicionar a su clan, pero lo más probable es que se encuentra bajo la influencia de algún hechizo de Ron o Misty. No se ha confirmado que en realidad sea Lin tampoco, o un personaje con su apariencia, pero hasta la fecha es todo lo que se sabe. Finalmente, Ron tiene un breve cameo nuevamente en el final del Psycho Soldiers Team en KOF 13. Mientras Kenzo imagina cómo sería su vida si fueran populares, Ron aparece al final para ser el villano de la supuesta película. Si bien no es una aparición actual del personaje, queda claro que Athena y los demás saben de las intenciones de Ron por apoderarse del espíritu del dragón, y muy probablemente hayan tenido algún enfrentamiento. Curiosidad: tiene un cameo especial en KOF 2002 en los créditos finales. Rose Bernstein, apariciones en KOF 2003, 11 y 13, Origen. Rose Bernstein es un personaje de la serie de The King of Fighters que solo participa dentro de la historia y no como personaje jugable. Al ser hija del poderoso Rugal Bernstein, es claro que Rose había nacido para ganar. Ella, junto a su hermano Adelheid, controlan la nave aérea conocida como Sky Noah, que está basado en el portaaviones de su padre, conocido como Black Noah. Durante los eventos de KOF 2003, Rose comienza a ser manipulada por Botan, miembro de los de la Tierra Distante, quien le obliga, mediante sus habilidades, a patrocinar un nuevo torneo, con el fin de atraer a los portadores de los tesoros sagrados. Durante un encuentro final contra los Ikari Warriors, Rose se encontraba tocando el piano, mientras su hermano Adel se batía en duelo con los mercenarios. Encuentro que él pierde, tras una intensa batalla. Tras la derrota de su hermano, Rose decide que no liberará a los Ikari Warriors, obligándolos a quedarse dentro de la nave, pero su hermano Adel, quien tiene un gran espíritu de pelea, le exige a Rose que los ponga en libertad, pues ellos pelearon con honor. Durante los eventos del próximo torneo, es decir en KOF 11, Rose sigue siendo manipulada por Botan, quien nuevamente aprovecha los recursos de la familia Bernstein para organizar un nuevo torneo y continuar con la búsqueda de los tesoros sagrados. Durante este torneo, la actitud de Rose se vuelve cada vez más inestable, provocando varias peleas con su hermano, pues ella solo aparece para burlarse de los oponentes de Adel, cosa que le molesta bastante, pues su sentido del honor está por encima de todo. Para KOF 13, y como parte de la culminación del plan de los de la Tierra Distante, Rose, siendo manipulada por Botan otra vez, organiza el mayor torneo de KOF en la historia, creando un estadio especial para la realización de la final del torneo. Dicho estadio no era más que una fachada para los preparativos de la aparición de la Puerta del Tiempo, mientras que la guarida de estos villanos se encontraba debajo de las instalaciones. Durante toda la competencia es Rose quien se encarga de realizar los anuncios referentes a todo lo sucedido en la competencia, a la vez que es acechada por reporteros y camarógrafos. Luego de que Saiki y los demás fueran derrotados, Rose sufre un repentino desmayo al quedar liberada del control mental de Botan, pero es sujetada por Adel, quien logra entender que la actitud de su hermana se debía al control que Botan había ejercido en ella durante años. Tras todo ello, se desconoce si Rose sufrió algún tipo de efecto secundario o si su estado de salud es grave, además de que no se especifica cuál ha sido su destino tras los eventos finales de KOF 13. En cuanto a su personalidad, primero que nada es importante mencionar que no queda claro si la actitud de Rose, que se pudo apreciar durante la saga de Ash, es su personalidad real o se debió principalmente al influjo que Botan ejerció en ella. Todo ello no está claro hasta el día de la fecha. Curiosidad, aparecen Days of Memories más precisamente en el sexto y noveno título, siendo una muñeca sostenida por Ninon en el sexto juego. Yuki, apariciones en KOF 97, Origen. Yuki es uno de los personajes principales dentro del primer arco argumental de la serie de King of Fighters, principalmente en las versiones 97 y KOF Kyo. Es una chica normal de preparatoria que siente interés por Kyo, para posteriormente convertirse en la que hasta la fecha es su pareja sentimental. Estudiaba en la misma escuela junto a Kyo y poco a poco la relación entre ambos se fue desarrollando. Es la descendiente de Kushinada de la era actual, la Shaman, cuya procedencia viene de los mismos dioses. Este hecho es algo que ignora Kyo y que no descubre hasta que Yashiro la rapta para usarla como ofrenda de sacrificio para el renacer de Orochi.
En la saga de Orochi, en su camino a la última eliminatoria que tendría con Kyo antes del torneo de KOF 97, Yashiro y sus compañeros Chris y Jeremy, quienes finalmente habían despertado como reyes celestiales de Orochi, la secuestran con la intención de usarla como rehén y enfrentar a Kyo y del mismo modo usarla en sacrificio para lograr la resurrección de Orochi. En la era actual, ella es la reencarnación de la doncella Kushinada, que Orochi deseaba en sacrificio miles de años atrás, de tal modo que con su muerte, Orochi lograría regresar a este mundo. Ni ella ni Kyo estaban al tanto de que estaban destinados a reunirse nuevamente con el fin de impedir la resurrección de Orochi. El equipo de los tesoros sagrados, Kyo, Yori y Chizuru, logran frustrar este plan, interrumpiendo el proceso y obligando a Orochi a poseer el cuerpo de Chris, con el fin de seguir en el mundo real, pero con muy poco de su poder. Yuki queda inconsciente mientras ocurre la batalla final, por lo que hasta la fecha, ella ignora su línea familiar y su relación indirecta con la historia de Orochi y los clanes sagrados. A pesar de que muchas teorías sobre su muerte fueron hechas por fans luego de KOF 97, Yuki sobrevivió y sigue su vida normal en Japón. En la saga de Nest, durante esta, ella no se da cuenta de la relación de Kyo con Nest y las razones de su aparición, y debido al amor incondicional que siente por él, lo espera ansiosamente mientras este reaparece. Por si persiste la duda, Yuki no ha tenido participaciones posteriores a la saga de Orochi, algo que resulta curioso debido a la gran popularidad del personaje. En cuanto a su personalidad, es una mujer tranquila y paciente, que se ve mejor al lado de su novio, aunque él se avergüenza de que los vean juntos. A pesar de que se molestó bastante cuando Kyo renuncia a los estudios, realmente se preocupa por su seguridad y fielmente espera a su regreso cuando él desaparece por culpa de la organización Nest. Curiosidad, su voz pertenece a la actriz Tomoko Kojima. Ella fue elegida para realizar los CDs, programas de radio y el spin-off de King of Fighters Kyo. Su única línea en KOF 97 fue durante el final del equipo de los tesoros sagrados. Por otra parte, ella jamás ha sido una peleadora regular en la serie, o mejor dicho, ni siquiera tiene habilidades de combate, salvo por su única aparición dentro del juego SNK Girls Fighter, pero es un juego derivado. Y bien, hasta aquí llega la última parte de estas fichas de personajes no jugables en KOF. Muchas gracias a todos por su apoyo a esta clase de videos. El motivo por el cual no estoy subiendo más fichas de personajes de KOF se debe enteramente a KOF 15. No quiero subir la ficha de personaje, por ejemplo, de Chin y que luego sea confirmado en KOF 15, haciendo que el video quede desactualizado. Así que estoy esperando a que KOF 15 sea revelado con toda su historia, y así subir esas nuevas fichas y actualizar las antiguas. Veo que hay mucha gente que ha regresado al canal por KOF 15. He realizado varias fichas de personajes de KOF que quizás te hayas perdido, así que te invito a echar un vistazo a la lista de reproducción por si te has perdido de alguna. Eso ha sido todo por ahora, recuerda dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.